Yo antes trabajaba en un taller de soldadura ahí por Iguala, en Guerrero. No es que me faltara para comer, pero uno se cansa de estar siempre al día, ¿sí me entiendes? Mi primo Beto y otros 2 compas de la colonia, el Flaco y el Toño, ya tenían la idea de irse para el otro lado. Nos juntamos una feria, lo que pudimos sacar de las herramientas que vendimos y unos préstamos, y nos subimos al camión. Fueron casi 2 días de puro ver carretera, puro comer de lo que vendían en las paradas hasta que llegamos a Sonora. No te imaginas lo que es ese calor. No es como el de Guerrero que te hace sudar y te sientes pesado. Allá el aire te quema los mocos, te seca la garganta, nada más de respirar. Nos quedamos en una casa de seguridad en Altar, un lugar feo, con las paredes peladas y un olor a humedad y a gente encerrada que no se me quita de la nariz ni con jabón. Ahí conocimos al que nos iba a cruzar. No le decíamos por su nombre, solo el guía o el señor. Era un tipo seco, flaco, con la piel que parecía cuero viejo, de ese que dejas al sol y se tuesta. No hablaba casi nada, nomás nos vio, nos contó el dinero y nos dijo que nos alistáramos, que salíamos a la madrugada. El grupo éramos nosotros 4 y otros 3 señores que venían de Michoacán. Total, que a eso de las 11 de la noche nos subieron a una troca vieja y nos soltaron en una brecha. El guía iba adelante, caminando a un ritmo que no parecía humano, como si no tocara las piedras. Nosotros íbamos atrás, dándole a las botellas de agua cada 5 minutos, aunque él nos decía que nos calmáramos, que el camino era largo, caminamos horas. El desierto de noche es otra cosa, de veras. No se oye nada, güey, ni un grillo, ni el aire. Es un silencio que te zumba en los oídos, como cuando te dan un golpe fuerte. Yo iba cuidando de no pisar mal, porque si te tuerces un tobillo ahí, pues ya te quedaste, nadie te va a cargar. Eran como las 2 de la mañana, me acuerdo, porque el Beto traía un reloj de esos que prenden la luz azul. De repente, el guía se paró en seco. No estábamos en ningún camino, estábamos entre pura gobernadora y piedras sueltas. No había señas de nada. Se dio la vuelta y nos miró. Tenía los ojos muy abiertos, pero no se le veía el brillo, como si tuviera 2 canicas negras ahí metidas. «Ínquense», dijo. Su voz sonaba diferente, más rasposa. «¿Qué pasó? ¿Viene la migra?», preguntó el Toño, todo asustado. «Ínquense y no digan ni una chingadera. Cierren los ojos. Nos hincamos porque, pues, uno tiene miedo». El tipo sacó una bolsa de plástico de su chamarra. Era sal de grano, de esa gruesa. Empezó a caminar alrededor de nosotros, arrastrando los pies y tirando la sal. Escuchaba el ruidito de los cristales pegando en la tierra. Hizo un círculo perfecto alrededor del grupo. «Es para que el patrón no sienta el olor», murmuró. Yo me quedé pensando quién diablos era el patrón en medio de la nada. Pensé que a lo mejor hablaba de los narcos, pero no sé. Había algo en su forma de decir las cosas que te ponía los pelos de punta. Justo cuando terminó el círculo, pasó algo que todavía me cuesta explicar. No es que se nublara, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. La luna desapareció por completo, se puso todo negro, una oscuridad de esa que parece que te va a ahogar, que tiene peso. Y ahí empezaron los pasos, se oían lejos primero, plac, 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 como alguien caminando descalzo sobre la arena mojada, pero la tierra estaba seca como un hueso. Lo raro es que el sonido no venía de un solo lado. Se movía alrededor del círculo de sal. El guía se quedó parado afuera del círculo, dándonos la espalda. Se veía como una sombra más, pero no se movía nada. «No miren afuera», nos dijo en voz baja. «Pase lo que pase, no se salgan de la sal». El flaco empezó a rezar. «Padre nuestro que estás en el cielo». Yo sentía el corazón pegándome en las costillas. De repente, el sonido de los pasos se acercó. Estaban a 2 metros, justo donde terminaba la sal. Yo, de pendejo, abrí un poquito los ojos.
La luz de la luna volvió un segundo, apenas un rayito, y alcancé a ver las huellas en el suelo. Güey, te lo juro por mi madre que está en el cielo. Eran huellas de pies humanos, pero estaban al revés. El talón iba hacia adelante y los dedos hacia atrás. Se marcaban en la tierra como si el que fuera caminando pesara media tonelada. El guía empezó a hacer unos ruidos con la garganta, como si estuviera hablando un idioma que no era humano, o como si tuviera agua en los pulmones. Se empezó a encorvar. Yo lo estaba viendo. Su cuerpo se empezó a ver como de chicle, se estiraba para arriba y luego se colgaba. El Toño no aguantó y gritó. En ese momento, el guía se dio la vuelta, pero ya no tenía cara. Era como si la piel se le hubiera derretido y solo le quedaran los huecos de la nariz y la boca abierta. Y así, como si fuera una vela bajo el sol, el cabrón se deshizo. Se fue cayendo al suelo, pero no quedó un cuerpo. Quedó como un charco de aceite negro que se tragó la tierra en un segundo. Lo único que quedó ahí, en medio de la nada, fue su sombrero de paja, tirado justo afuera del círculo de sal. Nos quedamos congelados. Nadie respiraba. El silencio volvió, pero era peor que antes. El Beto fue el primero que reaccionó. «Vámonos de aquí, a la chingada todo», dijo y se paró. «No, dijo que no nos saliéramos de la sal», le gritó el flaco. «Ese güey ya ni existe, nos van a matar aquí». El Beto saltó el círculo y echó a correr hacia donde creíamos que estaba el norte. Nosotros, por puro instinto de no quedarnos solos, lo seguimos. Corrimos como locos. Saltamos piedras, nos espinamos con los cactus. Yo sentía que me faltaba el aire, pero no paraba. Corrimos por lo que me parecieron horas. De repente, el Toño, que iba adelante, se paró de golpe. Casi chocamos con él. «No puede ser», dijo señalando el piso. Ahí estaba, el mismo sombrero de paja, el círculo de sal. Estábamos exactamente en el mismo lugar de donde habíamos salido. Yo me fijé en mis pasos. Veníamos en línea recta, estoy seguro. No dimos ninguna vuelta. «Estamos perdiendo el tiempo. Le dimos la vuelta sin querer por la oscuridad», dijo el michoacano, uno de los señores que venía con nosotros. Intentamos otra vez. Esta vez fuimos hacia el lado contrario, fijándonos en las estrellas que ya se veían otra vez. Corrimos más fuerte, con el miedo picándonos las nalgas. Después de un rato de correr, lo mismo. El desierto parecía que se doblaba, como si estuviéramos en un pasillo largo y al final siempre llegáramos al mismo cuarto. El sombrero seguía ahí, en la misma posición. Ya estábamos llorando de desesperación. El agua se nos había acabado o la habíamos tirado en la carrera. «Nos vamos a morir aquí», decía el flaco, sentado en el suelo, agarrándose la cabeza. Yo me quedé viendo el círculo de sal. Estaba roto por donde habíamos salido. Me acordé de mi abuelo, que me contaba cosas de los cerros allá en Guerrero, de cuando te pierde el monte. Me acordé que decía que para romper esos tratos se necesitaba algo vivo, algo que doliera. El aire se sentía helado, pero las piedras quemaban. No tenía sentido. Los pasos descalzos se empezaron a oír otra vez, pero ahora estaban adentro de nuestras cabezas. Era como si algo estuviera rascando por dentro del cráneo. «Muerdan la lengua», les dije. Ni sé por qué lo dije, me salió de las tripas. «¿Qué dices, güey?», me preguntó el Beto, todo oído. «Que se muerdan la lengua. Ocupamos sangre». Yo no esperé a que me hicieran caso. Me metí la lengua entre los dientes y cerré la mandíbula con toda mi fuerza. Sentí el crujido y un dolor que me hizo ver estrellas de todos los colores. La boca se me llenó de ese sabor metálico, caliente. Me acerqué al centro del círculo de sal y escupí todo el buche de sangre. En cuanto la sangre tocó la tierra, se oyó un chillido. No fue un animal, fue como si el aire mismo estuviera gritando porque lo estaban cortando. Fue un sonido agudo que nos hizo caer a todos de rodillas tapándonos los oídos. La oscuridad se sacudió. Sentí un bajón de presión,
como cuando vas en un carro y bajas una pendiente muy rápido. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya estaba amaneciendo. El cielo estaba de ese color naranja que tienen los amaneceres en el desierto. Estábamos a la orilla de una carretera federal. A unos metros se veía un letrero que decía algo de Santa Ana. Nos levantamos como pudimos. Estábamos hechos pedazos. Teníamos la ropa rota, la cara llena de tierra. Pero lo más raro fue cuando intentamos caminar hacia el pavimento. Me dolían los pies como si estuviera pisando brasas. El Toño se quitó los tenis para verse y soltó un quejido. Tenía las plantas de los pies rojas, ampolladas, como si hubiera caminado kilómetros sobre una plancha caliente. Todos estábamos igual. Las solas de los zapatos estaban intactas, pero la carne estaba quemada. Y lo que nadie de nosotros pudo explicar, y de lo que no hablamos hasta mucho después cuando ya estábamos de regreso en el pueblo, fue que, aunque caminamos toda la noche por el desierto, aunque nos caímos 1000 veces en la arena y las piedras, cuando nos sacudimos para subirnos a un camión que nos dio un aventón, no nos salió ni un granito de arena de los zapatos. Estaban limpios por dentro, como si nunca hubiéramos tocado el suelo del desierto. Yo ya no regresé para allá, me quedé en Guerrero. A veces, cuando hay luna llena y el viento sopla fuerte desde el norte, me dan unas punzadas en la lengua, justo donde tengo la cicatriz, y me entra un miedo de que un día me despierte y vuelva a ver ese sombrero de paja tirado a la orilla de mi cama. Fue en el 2019. Yo venía de abajo, de Chiapas, pero ya llevaba un rato viviendo en Puebla con unos tíos. La cosa se puso fea allá, no había chamba, y mi primo el Beto me dijo que le cayéramos a Nogales. Teníamos un contacto allá que nos iba a meter a trabajar en una bodega de refacciones, nada chueco, todo legal, pero pagaban en dólares, o al menos eso nos dijeron. El pedo era llegar. No traíamos lana, o sea, traíamos lo justo para comer en el camino y para pagar el transporte, pero los autobuses de línea estaban carísimos, te sacaban un ojo de la cara nomás por subirte. Entonces el Beto, que siempre anda buscando cómo ahorrarse unos pesos, consiguió el contacto de un vato que movía gente en camiones de carga. No eran polleros de los que te cruzan al otro lado, eran más bien transportistas que aprovechaban que los camiones iban vacíos de regreso al norte o que llevaban carga ligera para meter gente atrás y sacarse una lana extra. Nos cobraban la mitad que el autobús. Dijimos que va. La cita fue en una gasolinera a las afueras de Querétaro. Ahí nos recogieron. Era un camión tortón, de esos rabones, con una caja atrás que parecía ganadera pero tenía lonas gruesas cubriendo todo, amarradas con lazos muy apretados para que no se viera nada para adentro. Cuando subimos ya había gente. Éramos como unos 30, tal vez 40 cabrones ahí metidos. Había de todo, señoras con niños, chavos como nosotros, un par de viejitos que no sé a qué iban tan lejos. Olía a madres ahí adentro, a sudor viejo, a diésel, a polvo. Nos acomodamos donde pudimos, cerca de la cabina, pegados a la pared de metal que estaba hirviendo porque le pegaba el sol directo. El viaje iba a ser largo. El chofer nos dijo que le iba a pisar, que en unas 18 o 20 horas estábamos en Nogales si no nos paraba la federal. Nos dio una botella de agua a cada uno y dijo: no me pidan paradas para mear. Aquí traen botellas vacías, úsenlas. Si alguien tiene que cagar, se aguanta o lo hace en una bolsa. Cerró la puerta de atrás, aseguró la lona y se hizo de noche ahí adentro, aunque afuera eran las 3 de la tarde. Los primeros tramos fueron lo normal. El camión brincaba mucho, sentías cada bache en el culo, te dolía la espalda. La gente platicaba bajito al principio, luego ya nadie decía nada. Nomás se escuchaba el motor rugiendo y el viento chicoteando la lona. Enfrente de nosotros, o sea, pegados a la parte de atrás del camión,
Venía una pareja. No eran muy grandes, tendrían unos 30 años. El vato traía una gorra roja despintada y ella una sudadera gris que se veía muy caliente para el calorón que hacía. No hablaron con nadie en todo el camino. Se veían cansados, como hartos. Me acuerdo mucho de ellos porque el vato a cada rato le soba la mano a la morra, como para calmarla, porque el camión se movía bien culero en las curvas. Yo iba cabeceando. Entre el calor y el monóxido que se colaba, uno entra como en un trance, ¿sabes? Pierdes la noción del tiempo. Me desperté varias veces. En una de esas, ya de noche, sentí que paramos. Alguien golpeó la lámina y nos pasaron unas tortas y refrescos por una rendija. Comimos a oscuras. La pareja de la gorra roja estaba ahí, comiendo. El Beto hasta les ofreció un cigarro, pero el vato le dijo que no con la cabeza, ni siquiera habló. Seguimos. Lo más pesado fue cruzar Sinaloa y entrar a Sonora. El calor, incluso de noche, era insoportable. La gente ya estaba de malas. Unos niños lloraban. Yo trataba de dormir, pero no podía. Me la pasé mirando los zapatos de la gente. Tenis sucios, botas de trabajo, huaraches. Miré los tenis de la pareja esa. Él traía unos Converse negros, bien gastados, rotos de la punta. Ella traía unas sandalias de plástico. Estaban ahí. Te lo juro por mi jefa que estaban ahí. Me acuerdo que en un momento el camión frenó de golpe, como si se nos hubiera atravesado algo, y todos nos fuimos para adelante. La morra soltó un grito ahogado y el vato la agarró fuerte para que no se pegara contra los tubos. El Beto me dijo: «Pinche chofer animal, nos va a matar». Todos nos reacomodamos. Los vi. Vi cómo se sacudían el polvo de la ropa. Pasaron las horas. Ya se sentía el aire más seco, más del desierto. Faltaba poco para llegar. Yo traía el cuerpo entumido. Ya no sentía las nalgas de ir sentado en el piso de metal. Cuando por fin el camión empezó a bajar la velocidad y sentimos que entraba a zona urbana, todos suspiramos. Por fin, chingada madre. El camión se metió por unas calles que no pavimentadas. Brincaba mucho hasta que se detuvo. Escuchamos que abrían los cerrojos de la puerta trasera. Entró una luz de la mañana, bien blanca, lastimaba los ojos. «Bájense rápido, que no tengo todo el día», gritó el chofer. Empezamos a bajar, todos entumidos, caminando como viejitos. Bajamos a un terreno baldío grande, con bardas altas, a las afueras de Nogales. El chofer, un gordo sudoroso con una playera de tirantes, nos contaba con la mirada mientras bajábamos. Cuando bajamos todos, el gordo se quedó mirando adentro de la caja. Se subió, checó las esquinas. «¿Faltan dos?», preguntó, rascándose la cabeza. «¿Cómo que faltan dos?», le dijo uno de los señores que venía con su esposa. «Pues sí, traía 38 y cuento 36. ¿Dónde están los otros dos? ¿Se bajaron antes?». «Nadie se bajó, compa», le dijo el Beto. «No paraste desde que nos diste las tortas en Mazatlán». El chofer se veía emputado, pero también sacado de onda. «No mamen, no se pudieron haber bajado en movimiento». Nosotros nos miramos. Empecé a buscar con la mirada a la pareja, a los de la gorra roja y la sudadera gris. No estaban. «Oye, Beto», le dije, dándole un codazo. «Los de la gorra roja, los que venían enfrente de nosotros». Beto volteó a ver a todos lados. «Ah, chinga, sí venían ahí. Sí, cuando frenaste feo casi se matan. Ahí estaban». Todos empezamos a murmurar. «Sí, yo los vi», decía una señora. «El muchacho de los tenis rotos, sí, estaba dormido hace rato». Todos coincidíamos. Estaban ahí minutos antes de que abrieran la puerta. No había agujeros en la lona. La puerta venía cerrada por fuera con candado. Era imposible que se hubieran salido. El chofer se puso nervioso. «Miren, a mí me vale madres. A lo mejor se hicieron hormiga. Ya lárguense, aquí se acaba el viaje». Nos corrió del terreno.
Nos quedamos afuera, en una calle de terracería, todos confundidos. ¿Cómo chingados desaparecen dos personas de una caja cerrada? Pero bueno, el cansancio y el hambre nos ganaron. Cada quien agarró su rumbo. Beto y yo nos fuimos a buscar un motel barato cerca del centro para bañarnos y marcarle al contacto de la chamba. Conseguimos un cuarto de esos de 200 pesos la noche, con cucarachas y un ventilador que hacía un ruido como de matraca. Nos bañamos, salimos a comer unos tacos de asada y regresamos a dormir. Estábamos muertos. Como a las 7 de la tarde, me despertó el sonido del celular del Beto. Él estaba jetón, roncando. El teléfono sonaba y sonaba. Era una notificación de WhatsApp, pero insistente. Agarré el teléfono para ver si era el de la chamba. No era. Era un número desconocido, Lada de ahí, de Sonora. Desperté al Beto. Güey, te están mandando mensajes bien raro. Beto se talló los ojos, agarró el cel y desbloqueó la pantalla. ¿Quién es?, preguntó. No sé, dice desconocido. Abrió el chat. Había una foto y un audio. Beto le picó a la foto primero. Se tardó en cargar porque el internet del motel era una basura. Cuando abrió, nos quedamos fríos. Era una foto tomada como desde el suelo, apuntando hacia adelante. Se veían hierbas secas, tierra, basura, pedazos de concreto viejo. Parecía una zanja o una bala. Pero lo raro era el corte. La foto terminaba justo antes de donde debería empezar el cielo. Se veía la tierra, el horizonte de tierra, y ¡pum!, negro. O sea, no negro de oscuridad, sino negro de que la imagen estaba cortada, o como si no hubiera nada arriba. ¿Qué pedo es eso?, dijo Beto. Pon el audio. Beto le dio play. Se escuchaba mucha estática, como viento golpeando el micrófono del celular. Y luego una voz. Era la voz del vato, estoy seguro. El de la gorra roja. Oigan, no se vayan. Estamos aquí. El camión... Creo que el camión ya se fue, pero nosotros no nos bajamos. O sea, sí nos bajamos, pero no. No sé dónde estamos. Oigan, estoy vivo. La Lupe también. Pero... no puedo voltear para arriba. Dile al chofer que se regrese. No puedo levantar la cabeza, güey. Pesa mucho. Y no se ve el cielo. No hay cielo. Ayúdennos. Hace un chingo de calor aquí abajo. Se me erizó la piel. No mames. La voz sonaba tranquila. Eso era lo peor. No gritaba. Sonaba confundido. Como cuando te acabas de despertar de una peda y no sabes dónde estás. Pero decía que no podía mirar arriba. ¿Quién vergas le dio tu número?, le pregunté al Beto, sintiendo un hueco en la panza. No sé, güey. A lo mejor en el camión, cuando le ofrecí el cigarro, a veces uno intercambia números por si las moscas, pero no me acuerdo haberle dado nada. O a lo mejor se lo pasé por airdrop sin querer. Yo qué sé. No mames, qué miedo. Le marcamos de regreso. Tut, tut, tut. Entraba la llamada. Sonaba, pero nadie contestaba. Llegó otra foto. Igual. Tierra seca, piedras, una llanta vieja medio enterrada. Y el corte arriba, sin cielo, solo tierra hasta el borde de la foto. Y un mensaje de texto abajo. Aquí estamos. Vengan, está caliente el suelo. Beto se puso pálido. Güey, esa llanta la vi cuando nos bajamos. En el terreno baldío. ¿Neta? Sí, güey. Ahí donde nos dejó el gordo. Me acuerdo porque casi me tropiezo con una madre así. No queríamos ir. La neta no. Teníamos miedo de que fuera una trampa, de que nos quisieran asaltar o algo peor. Pero la voz del audio no se me quitaba de la cabeza. No puedo voltear para arriba. Salimos del motel. Ya era de noche en Nogales. Agarramos un taxi y le dijimos que nos llevara por donde nos había dejado el camión. Dimos vueltas hasta que reconocimos la barda. El terreno estaba oscuro.
No había nadie. El portón estaba cerrado con cadena, pero la barda tenía un boquete por un lado. Nos metimos, alumbramos con las linternas de los celulares. ¡Hola!, gritó Beto. ¡Compas! Nada. Silencio, grillos, el ruido lejano de la carretera. Caminamos hacia donde nos había bajado el camión. El suelo estaba disparejo. «Mira», dije, apuntando al suelo. Había huellas de llantas de camión pesadas y huellas de mucha gente, las nuestras. Seguimos caminando hacia el fondo del terreno, donde había más maleza. Entonces escuchamos un sonido, ding-a-ling, el tono de llamada de un celular. Nos detuvimos en seco. «Está sonando», susurró Beto. El sonido venía del suelo, no de encima del suelo, sino como de abajo o muy pegado a la tierra. Caminamos despacito, con el corazón a mil. El sonido nos llevó a una especie de zanja natural, una erosión que había hecho el agua de lluvia, como una bala larga y poco profunda, llena de basura. Alumbramos ahí. Me tuve que tapar la boca para no vomitar, y no por el asco, sino por la impresión. Ahí estaban los dos, el de la gorra roja y la morra de gris, pero no estaban como deberían. Estaban acostados boca abajo en la tierra, medio enterrados, como si alguien les hubiera echado una capa fina de tierra encima, pero se les veía la ropa. Lo cabrón era que estaban planos. No sé cómo explicarlo. Como si algo pesado los hubiera aplastado contra el suelo, pero sin romperlos. Y tenían los celulares en la mano. El celular del vato estaba encendido, la pantalla brillaba en la tierra. Decía, llamada en curso. Beto miró su propio celular. Él no había colgado la llamada que estábamos haciendo. El celular en la mano del muerto era el que estaba recibiendo la llamada del Beto. «No mames, Beto, cuelga», le dije temblando. Beto colgó. La pantalla del celular del muerto se apagó. Nos quedamos ahí, paralizados. Me acerqué un poco más. No sé por qué, la curiosidad pendeja de uno. Toqué el brazo del vato. Estaba caliente, hirviendo. No caliente de acaba de morir. Caliente como si tuviera fiebre de 40 grados. La piel sudaba. Y luego vi los ojos. Estaba boca abajo, con la cara pegada a la tierra, pero tenía la cabeza un poco ladeada. Tenía los ojos abiertos, llenos de tierra, pero se movían. Las pupilas se movían frenéticamente de un lado a otro. «Están vivos», dije retrocediendo. «Beto, están vivos». Beto se acercó, aluzó la cara de la chava. Igual, ojos abiertos, llenos de arena, moviéndose. «¡Ayúdenme!», gritó Beto, intentando agarrar al vato del brazo para levantarlo. Le jaló el brazo. Y aquí viene lo que no me deja dormir. El cuerpo no se levantó. Beto jaló con fuerza. Es un güey fuerte. Pero el cuerpo del vato parecía soldado al suelo. No pesaba mucho, no era eso. Era como si la gravedad en ese punto, justo encima de ellos, fuera 1000 veces más fuerte. Beto tiró tanto que sentí que le iba a arrancar el brazo. «¡No puedo!», gritó. «¡Pesa un chingo!». El vato de la gorra abrió la boca. Tenía tierra en la boca. Salió un gemido. Un hilo de voz, igualito al del audio de WhatsApp. «El cielo pesa». En ese momento sentí una presión en la nuca. Como cuando se te baja la presión, pero físico. Sentí que algo me empujaba hacia abajo. «¡Vámonos!», le grité a Beto, jalándolo de la camisa. «No podemos dejarlos. Vámonos a la verga, güey. Nos va a jalar a nosotros también». Lo jalé con todas mis fuerzas. Beto soltó el brazo del tipo. Vimos cómo el brazo cayó de golpe al suelo, como si fuera de plomo, con un clap seco contra la tierra. Salimos corriendo de ahí, tropezándonos, raspándonos las piernas con los espinos. Sentía que traía a alguien trepado en la espalda, pesadísimo. Llegamos a la calle y casi nos atropella un taxi.
Nos subimos sin preguntar y le dijimos que le diera al centro. No dormimos. Al día siguiente fuimos a la policía. Ya sé, pendejada, pero no sabíamos qué hacer. Les dijimos que encontramos 2 cuerpos en el baldío. No les dijimos lo de los mensajes ni que estaban calientes. No más que vimos cuerpos. Los patrulleros nos vieron con cara de hueva, pero fueron. Nosotros no fuimos con ellos. Nos dio culo. Pero en la tarde vimos en las noticias locales, en una página de Facebook de Noticias Nogales al Minuto, que habían encontrado 2 cuerpos en estado de descomposición avanzado en un terreno baldío. Decía, avanzado estado de descomposición. Eso fue al día siguiente. ¿Cómo chingados iban a estar descompuestos si nosotros los tocamos y estaban calientes? Si nos mandaron mensajes. Las fotos que subió la página de noticias eran de lejos. Se veían los bultos y la cinta amarilla. Pero hubo un comentario en la publicación. Un comentario de un perfil sin foto que puso: los celulares estaban pegados a las manos. Tuvieron que romperles los dedos para quitárselos. Nunca más supimos nada. Nos fuimos a Mexicali mejor, a buscarle por allá. Yo vivía en San Fernando, ahí en Tamaulipas, y pues la cosa se puso fea, ya sabe cómo es. No es que uno quiera irse a batallar al norte, pero cuando la maña te empieza a pedir cuota, hasta por respirar, pues no queda de otra. Yo trabajaba en un taller mecánico, arreglando suspensiones más que nada, porque con tanto bache y terracería, las trocas se amuelan rápido. Era buena chamba, tranquila. Mi patrón, el señor Guzmán, era a todo dar. Pero un día llegaron unos vatos en una Silverado negra y... Bueno, ¿para qué le cuento detalles que no vienen al caso? El punto es que el taller cerró y yo me quedé viendo para todos lados, sintiendo que en cualquier rato me levantaban a mí también. Así que agarré mis chivas. Vendí una moto vieja que tenía, pedí prestado a una tía que está en Houston y junté para el coyote. Éramos un grupo de 8. No los conocía a todos. Ahí te vas topando con la gente en el camino. Nos juntaron en una bodega cerca de Reynosa antes de cruzarnos. Hacía un calor del demonio, de ese que se te pega en la ropa y no se te quita ni bañándote. Ahí fue donde conocí al Beto. No hablaba mucho. Era un tipo seco, moreno, de esos que tienen la mirada pesada, como si siempre estuvieran calculando distancias. Luego me enteré que había sido guacho, militar pues, de los que anduvieron en la sierra combatiendo. Se le notaba en el caminado y en cómo se amarraba las botas, siempre bien ajustadas, aunque ya estuvieran todas traqueteadas. Cruzamos el río de noche. El agua estaba helada y la corriente jalaba fuerte, pero pasamos. Lo jodido vino después. El guía, un chamaco que no tendría ni 20 años, se puso nervioso porque vio unas luces a lo lejos. Decía que era la patrulla fronteriza, pero el Beto dijo que no, que esas luces eran de halcones, de los malandros que vigilan del otro lado. El chamaco se paniqueó y nos metió por una brecha que no estaba en el plan. Caminamos horas. El monte ahí es traicionero. Todo es espina, todo raspa, mezquite, huizache, nopal. Si te descuidas, te abres la piel y ni cuenta te das hasta que sientes lo pegajoso de la sangre. Para el segundo día ya no traíamos agua. El sol ahí no perdona, cae a plomo y sientes que la cabeza te va a estallar. El guía ya se había pelado. Se fue en la madrugada mientras dormíamos un rato. El muy cobarde. Nos dejó ahí tirados en medio de la nada. El Beto tomó el mando, no porque quisiera, sino porque era el único que sabía orientarse. Traía una brújula vieja y un GPS de esos de mano, Garmin creo que era, aunque ya casi no traía pila. Decía que teníamos que rodear un cerro para no toparnos con la migra, pero que estábamos lejos, muy lejos de la carretera. Caminamos como zombis.
Yo ya ni sentía las piernas. Uno de los muchachos, un tal flaco que venía de Veracruz, empezó a delirar. Decía que veía a su abuela entre los matorrales. Le dimos unos tragos de la poca agua que nos quedaba a los demás, pero sabíamos que si no encontrábamos un pozo o algo, ahí íbamos a quedar, secos como las lagartijas. Fue entonces, ya cayendo la tarde del tercer día, cuando vimos la construcción. No parecía real. En medio de ese desierto gris y polvoso, donde lo único que hay es tierra muerta y víboras, de repente se veía un manchón verde, unos árboles grandes, álamos parecían, y en medio una casa. No era una ruina. Eso fue lo que se me hizo raro desde el principio. Por acá hay muchos ranchos abandonados, cascarones vacíos que la gente deja cuando huye de la violencia, con las paredes balaceadas y los techos caídos. Pero esto no, la casa estaba entera, pintada de blanco, con el techo de teja roja, bien cuidado. Había un corral al lado, vacío, pero limpio, sin maleza crecida. Y lo más cabrón, había luz. No luz eléctrica de poste, porque ahí no llegan los cables ni de chiste. Era una luz cálida, como de lámparas de aceite o velas, que salía por las ventanas. Nos quedamos parados todos, viéndonos las caras llenas de tierra. El Beto frunció el ceño y sacó su GPS. Lo golpeó un par de veces contra la palma de la mano. «No marca nada», dijo, y su voz sonaba rasposa por la sed. «Aquí no debería haber nada. Según esto estamos en medio de un llano salado». Pero ahí estaba la casa. Y el olor. Mire, nunca se me va a olvidar ese olor. Olía a café. Café de olla, con canela y piloncillo. Y a tortillas recién hechas, de harina, cuando las ponen en el comal y se inflan. El hambre nos dio una patada en el estómago a todos. Sin decir nada, como hipnotizados, empezamos a caminar hacia allá. El Beto iba adelante, con una navaja en la mano por si acaso. «Aguas», nos decía, «no se confíen». Pero ¿quién le iba a hacer caso con ese olor? Llegamos al porche de la casa. El piso era de cemento pulido, fresquecito. Había unas macetas con geranios que se veían bonitas, bien regadas, con la tierra húmeda. ¿De dónde sacaban agua? ¿Quién sabe? Tocamos la puerta. La madera se sentía sólida, vieja pero buena. Nadie abrió, pero se escuchó una voz desde adentro. «Pásenle, muchachos, ya casi está la cena». Era una voz de mujer. No de una viejita, ni de una muchacha joven. Una voz, ¿cómo le explico? Una voz normal, como la de mi mamá cuando llegaba yo de la escuela, o la de una tía cualquiera. Una voz que te daba confianza, pero al mismo tiempo me hizo sentir un frío en la espalda que no tenía nada que ver con el clima. Empujamos la puerta. No rechinó. Adentro estaba calientito. Había una mesa larga de madera con 8 sillas. 8. Ni una más, ni una menos. Y la mesa estaba puesta. Platos de barro, jarros con agua fresca de limón o de lima, no sé bien, pero se veía sudada la jarra de lo fría que estaba. «Siéntense, ahorita les sirvo», dijo la voz otra vez. Venía de la cocina, que estaba al fondo, separada por una cortina de tela floreada. Nos sentamos. La sed nos ganó y nos bebimos el agua como animales. Estaba deliciosa, dulce, te quitaba el cansancio de golpe. El Beto, sin embargo, no se sentó luego. Se quedó parado junto a la entrada, viendo hacia afuera y luego hacia adentro. Sacó una libreta pequeña que traía en la bolsa de la camisa y un lápiz. Se puso a anotar cosas, viendo la pantalla de su aparato. «Esto está mal», murmuró. Yo estaba a su lado y lo alcancé a oír. «Las coordenadas marcan puros ceros y luego saltan. 24 norte, 98 oeste. No, espera». Anotó unos números rápido, con fuerza, casi rompiendo el papel. Luego guardó la libreta y se sentó, pero no tomó agua.
Tenía la mano en la empuñadura de la navaja debajo de la mesa. Esperamos. El olor a comida era cada vez más fuerte. Carne con chile, frijoles refritos. Se oían trastes moviéndose en la cocina, el sonido de una cuchara raspando una olla. Pero nadie salía. «Señora», gritó el flaco. «Gracias por el agua, oiga. ¿Podemos ayudarle en algo?» Nadie contestó. Solo el ruido de los trastes. Cling, clang. Y el olor. Pasaron 10 minutos. 15. El ambiente se empezó a poner pesado. No sé si me entienda, pero el aire se sentía denso, como cuando va a caer una tormenta eléctrica y se te erizan los pelos de los brazos. La luz de las lámparas no parpadeaba, era fija, demasiado fija. «Vámonos», dijo el Beto de repente en voz baja. «¿Qué? Pero si nos van a dar de cenar, güey, no mames», dijo otro de los muchachos. «Que nos vamos, ya». El Beto se levantó de golpe y la silla hizo un ruido espantoso al arrastrarse, como si gritara. Fue el único ruido fuerte que se escuchó. Desde la cocina, el ruido de los trastes paró en seco. Silencio total. Ni grillos, ni viento afuera, nada. «Gracias por el agua», dijo el Beto mirando hacia la cortina floreada, pero sin acercarse. «Ya nos vamos». Nos hizo señas con los ojos, unos ojos desorbitados de miedo, un miedo que yo nunca le había visto a un militar. Nos contagió. Nos levantamos despacio y salimos. Nadie nos detuvo, nadie salió a despedirse. Solo, cuando ya estábamos bajando los escalones del porche, se escuchó la voz otra vez, pero ahora sonaba diferente, más cerca, como si nos la susurraran al oído a cada uno, aunque estábamos separados. «Dejen la puerta abierta para que entre el aire». Nadie volteó. El Beto nos apuró. «Caminen, caminen rápido, no corran, solo caminen». Nos alejamos de ahí. A los 100 metros me atreví a voltear de reojo. La casa ya no tenía luz. Se veía solo una sombra negra, cuadrada, recortada contra el cielo estrellado. Y ya no olía a café, olía a azufre o a huevo podrido y a tierra mojada rancia. Caminamos toda esa noche. El miedo nos dio energía. El Beto nos guiaba casi corriendo, checando su brújula cada 2 minutos. Por fin, al amanecer, vimos una carretera pavimentada. Era la 281, ya del lado gringo. Ni cuenta nos dimos de cuando cruzamos la línea imaginaria. Seguro el rancho estaba justo en el límite o quién sabe. Nos agarró la Border Patrol como a las 2 horas. Estábamos sentados bajo un puente, rendidos. Llegaron las camionetas verdes y ni corrimos. Ya queríamos que nos agarraran, la neta. Nos dieron agua y unas barritas de granola. Cuando nos estaban procesando ahí en la estación, a cada uno lo interrogan por separado. A mí me tocó un agente pocho, buena gente dentro de lo que cabe. Me preguntó por dónde habíamos cruzado. Le conté la verdad, lo del monte, lo de que nos perdimos. Y le conté del rancho. El agente se me quedó viendo raro. ¿Cuál rancho? En ese sector no hay nada, puro matorral. Hay unos ranchos viejos, pero están más al oeste y están caídos desde hace años. No, oficial, una casa blanca, con luz y agua. Ahí tomamos agua. El agente negó con la cabeza y siguió llenando sus papeles. Pero luego vi que trajeron al Beto. Él venía más alterado. Estaba discutiendo con otro agente, uno gringo güero. El Beto sacó su libreta, esa donde había anotado las coordenadas. «Look, look here», le gritaba el Beto en su inglés mocho. «Here is the place. Check the map». El agente gringo agarró la libreta, miró los números y luego tecleó en su computadora. Yo estaba cerca, en una celda de espera, y alcanzaba a ver la pantalla del agente porque estaba de lado. Salió un mapa satelital. El agente metió las coordenadas que el Beto le dio. El mapa hizo zoom, y nada. No había casa, no había camino, no había árboles. En la pantalla solo se veía gris.
Ni siquiera textura de terreno. Era como un agujero en el mapa, un parche borroso. Glitch, dijo el agente. Error in data, or you are lying. El Beto se puso pálido. Le arrebató la libreta. No, no miento. Ahí estuvimos. Ahí huele a café. Nos tuvieron detenidos unos días antes de deportarnos. Y ahí fue donde el Beto empezó a cambiar. En la celda que compartíamos con otros 20 cabrones, el Beto no dormía. Se sentaba en la esquina, abrazando sus rodillas. La primera noche lo escuché murmurar. Pensé que rezaba, pero no. Estaba hablando en una lengua que yo no conocía. Sonaba golpeada, con muchas tl y sonidos guturales. Náhuatl. Yo tuve un compadre en México que era de la Huasteca y hablaba un poco, así que reconocí el sonido, pero el Beto lo hablaba fluido, rápido, como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Me acerqué a él. «Beto, ¿todo bien, carnal?» Me volteó a ver y sus ojos, mire, no tenían blanco. Estaban rojos, irritados, pero la pupila estaba dilatada al máximo. «¿Quiere entrar?», me dijo en español, con voz temblorosa. «La patrona quiere entrar». Se levantó y fue hacia la reja de la celda. Estaba cerrada, obvio. Empezó a sacudirla. «¡Hey! ¡Open! ¡Open the door!», gritaba. Los guardias vinieron y le dijeron que se callara. Él les suplicaba que dejaran la puerta abierta, aunque fuera un poquito. «Solo una rendija, por favor. Ella no puede entrar si está cerrado». Lo tuvieron que sedar. Decían que le había dado un golpe de calor o que traía alguna droga en el sistema, pero yo sabía que no. El Beto era sano. El día que nos iban a subir al camión para regresarnos a Matamoros, nos dieron nuestras pertenencias. Al Beto le dieron su libreta, sus agujetas y lo que traía en los bolsillos. Yo vi cuando sacó algo de su pantalón. Era un terrón de tierra, tierra seca, dura, de un color rojizo que no se parecía a la tierra de donde nos agarraron. La apretaba en la mano como si fuera oro. «¿Qué es eso, Beto?», le pregunté mientras hacíamos fila para el autobús. «Es de allá», me dijo, sin mirarme. «Del rancho. La agarré cuando salimos. Es lo único que me deja estar tranquilo. Si la suelto, me duele». «¿Te duele qué?». «Los pies, los tobillos. Siento que me explotan». Pensé que estaba loco. Nos subieron al camión. El viaje fue largo y triste. El regreso de los derrotados. Cuando llegamos al puente internacional para cruzar a México, los agentes nos hicieron tirar cualquier basura o comida que trajéramos. Un oficial vio el terrón de tierra en la mano del Beto. «Tira eso», le ordenó. «No puedo», dijo el Beto. «Tíralo o te meto en problemas. No puedes cruzar tierra, es contaminación agrícola». El Beto empezó a llorar. Un hombre hecho y derecho, exmilitar, llorando como niño. «No puedo, se me van a hinchar». Ella dijo que si lo tiraba no iba a poder caminar nunca más. El oficial se impacientó, le dio un manotazo y el terrón cayó al suelo, deshaciéndose en polvo. El Beto soltó un alarido que nos heló la sangre a todos. Se tiró al piso, agarrándose los tobillos. Yo lo vi, compa, se lo juro por mi madrecita santa. En cuestión de segundos, ahí mismo en la fila, los tobillos del Beto empezaron a hincharse. Se pusieron morados, luego negros. La piel se estiró tanto que se veía brillosa. Parecía que tenía 2 balones de fútbol en lugar de pies. Gritaba de dolor. Decía cosas en esa lengua rara otra vez. Llegó una ambulancia mexicana y se lo llevaron. Yo crucé, me fui a la central camionera y me regresé a mi pueblo. No quise saber nada más. Pasaron los meses y volví a trabajar en otro taller, perfil bajo. Pero hace poco, un conocido que trabaja de camillero en el Hospital General de Matamoros me contó algo. Le pregunté por un paciente con los tobillos reventados. Me dijo que sí, que hubo uno hace tiempo, que los doctores no entendían qué tenía. Parecía gangrena, pero avanzaba y retrocedía.
Me dijo que ese paciente, un tal Beto, sigue ahí, en un área aislada. Dice que no puede dormir si la puerta de su cuarto está cerrada. Tienen que dejarla abierta de par en par, toda la noche. Y lo peor es que las enfermeras del turno de noche ya no quieren pasar por ahí. Dicen que cuando la puerta está abierta, adentro no huele a hospital ni a medicina. Dicen que del cuarto del Beto sale un olor fuerte, rico y pavoroso al mismo tiempo. Dicen que huele a café de olla y a tortillas recién hechas, y que a veces se oye una voz de mujer que le dice: «Come, mijo, que se enfría». Yo por eso ya no salgo de noche, y si veo un camino que no conozco, mejor me doy la vuelta. Uno nunca sabe dónde están esas coordenadas que no existen. Esa es la cosa con los mapas, oiga. A veces lo que no está pintado es lo que más pesa. Yo todavía a veces me despierto con sed, mucha sed, y lo primero que busco es agua, pero checo que no huela a barro. No vaya a ser. ¿Usted cree en esas cosas? Digo, porque se ve que es gente letrada, pero allá en el monte la letra no vale, vale lo que se siente. Y yo sentí que esa casa tenía hambre, no hambre de comida, sino de gente, de compañía. Y el Beto, pues el Beto se quedó a cenar para siempre, aunque su cuerpo esté acá. Lo dejo, tengo que ir a checar una llanta, pero si anda por la carretera y ve luz donde no debe haber, no pare, ni por agua. Mejor siga con sed. La sed se quita, lo otro no. Mi esposa, la Chela, Graciela, ella vendía comida con su hermana cerca de la plaza. Gorditas, corundas, lo típico. Teníamos al Tono, que en ese entonces acababa de cumplir los 6 años. Un niño tranquilo, medio serio, de esos que se fijan mucho en las cosas, pero hablan poco. La verdad es que no nos iba mal, o sea, no nos faltaba para comer, pero en el 2021 la cosa se puso fea de verdad. Ya no era nomás que te cobraran piso, sino que empezaron a levantar gente conocida, chavos que no andaban en nada, nomás por equivocación o para calentar la plaza. Cuando balacearon al hijo de la vecina, un muchacho que estudiaba enfermería, la Chela me dijo que ya no, que no se iba a esperar a que le tocara al Tono, y pues, uno como hombre trata de aguantar, de decir, no pasa nada vieja, aquí nos cuidamos, pero el miedo de una madre es otra cosa, es un motor que no se apaga. Total que vendimos la camioneta, una Ford viejita que yo quería mucho porque nunca me dejó tirado, y juntamos lo que teníamos guardado bajo el colchón y lo que nos prestaron mis cuñados que ya estaban en California. El plan era cruzar por Piedras Negras. Teníamos el contacto de un tal Güero, que ni era güero ni nada. Era un tipo moreno, chaparro, de esos que no te miran a los ojos cuando hablan. Nos cobró una feria, pero decían que era seguro, que te pasaba por el río en una zona bajita, donde no había mucha vigilancia. Salimos en marzo del 2022. El viaje en camión hasta el norte es una friega que no se la deseo a nadie. Son horas y horas de carretera, retenes donde los de la Guardia Nacional te bajan, te revisan, te quitan dinero si te ven cara de asustado. Llegamos a Coahuila molidos. El Güero nos recibió en una casa de seguridad que apestaba a humedad y a cigarro barato. Había colchonetas tiradas en el suelo. Éramos como 15 personas en un cuarto de 4x4. Había gente de Honduras, unos chavos de Guerrero y nosotros. Ahí estuvimos 3 días encerrados, sin poder salir ni a la tienda, comiendo puro sándwich de jamón y tomando agua de la llave que sabía a cloro y tierra. El Tono se portó bien, nomás se la pasaba jugando con un carrito de plástico que se había traído en la bolsa del pantalón, rodándolo por las juntas del piso. La noche que nos dijeron que ya nos íbamos, el ambiente cambió. Se sentía una pesadez en el aire. No sé cómo explicarlo. No era miedo normal. Era como cuando va a llover y el cielo se pone de un color raro, verdoso.
Nos subieron a una van sin asientos traseros. Íbamos todos apretados como ganado. Nos llevaron por brechas de terracería, brincando entre los baches, sin luces para no llamar la atención. El güero iba adelante hablando por radio, claves que uno no entiende. Sí, el 20 está limpio, ábreme la puerta 4. Cosas así. Nos bajaron en medio de la nada. Era de madrugada, todavía estaba oscuro, pero ya se empezaba a ver esa claridad gris que anuncia el sol. Hacía frío, un frío que calaba los huesos, muy distinto al calor de Michoacán. El monte era puro matorral espinoso, mezquites y gobernadora. Caminamos como media hora en silencio. Nadie decía nada. Solo se oía el crujir de las ramas secas y la respiración agitada de la gente. El tono iba agarrado de mi mano tan fuerte que sentía sus uñas clavadas en mi palma, y la chela iba del otro lado, rezando bajito, moviendo los labios sin sonido. Llegamos a la orilla del Bravo. Yo me imaginaba un río caudaloso, ruidoso, bravo como su nombre, pero lo que vimos fue decepcionante al principio. El agua se veía negra, aceitosa, y estaba quieta, totalmente quieta. Parecía un espejo sucio. No se oía correr el agua, ni un ruidito. Eso se me hizo raro, porque por muy calmado que esté un río, siempre suena algo, el agua lamiendo la orilla, una piedra que rueda. Aquí nada, silencio absoluto. Ni grillos ni pájaros, nada. El güero se paró en la orilla, escupió al suelo y nos dijo: «Órale, es aquí. El agua les va a llegar a la cintura. No se asusten. Caminen rápido y no volteen para atrás». Luego se dio la media vuelta y se fue a esconder entre los arbustos para esperar a que cruzáramos. Nos dejó solos. Éramos los primeros en la fila. Yo cargué la mochila con la ropa seca y los papeles en la cabeza. La chela agarró al tono de la mano y yo la agarré a ella del brazo. «Vámonos, mija», le dije, con fe. La orilla era puro lodo chicloso que te chupaba los zapatos. Dimos el primer paso. El agua estaba helada, de esas que te entumen los dedos de los pies al instante. Pero lo raro no fue el frío. Fue que, en cuanto la chela metió el pie derecho, el agua vibró. No sé cómo decirlo. Fue como si hubiéramos despertado algo. Avanzamos 2 metros. El agua nos llegaba a las rodillas. Estaba pesada. No se sentía líquida, se sentía espesa, como si estuviéramos caminando dentro de gelatina o aceite de motor viejo. Y entonces pasó. De repente, la corriente que no existía empezó. Pero no iba hacia el golfo, no iba para abajo como deben ir los ríos. El agua empezó a correr hacia la izquierda, hacia arriba, hacia donde nace el río. Y luego empezó a girar. No eran remolinos normales. El agua se levantó. No sé si me entienda, oiga. El nivel del agua subió de golpe, pero no porque viniera una crecida. Subió alrededor de nosotros, como si el río se estuviera hinchando nomás en ese pedazo. En segundos, el agua que nos llegaba a las rodillas nos dio en el pecho. La chela gritó. Fue un grito ahogado, corto. Yo traté de jalarla, pero sentí que el suelo desaparecía. Ya no pisaba lodo, no pisaba nada. Y lo peor no era que nos hundiéramos, era que algo nos empujaba desde abajo. El tono, que iba en medio de los dos, empezó a llorar, pero no era un llanto de niño asustado, era un alarido de terror puro. Me gritaba: «Papi, las manos, papi, quítamelos». Yo no veía nada por la oscuridad y el chapoteo, pero el niño manoteaba hacia el agua. Traté de agarrarlo mejor, de subirlo a mis hombros, pero la corriente era fuertísima y, le juro por mi Madre Santa, iba al revés. El río corría hacia atrás. Nos estaba regresando, pero no a la orilla de México. Nos estaba jalando hacia el fondo y hacia atrás en el tiempo. O no sé, se sentía una fuerza antigua, enojada. Entonces lo vi. Hubo un momento en que la luna salió un poquito de entre las nubes y iluminó el agua revuelta.
No eran ramas lo que golpeaba las piernas del Tono, eran manos, manos morenas, arrugadas, con las uñas sucias y largas. Salían del agua negra, docenas de ellas, agarrando la ropa del niño, agarrando la blusa de la chela, y abajo del agua se veían caras, rostros pálidos, hinchados por el agua, con los ojos abiertos y blancos. El corazón se me paró. Reconocí a uno. Le juro que lo reconocí. Era mi tío Beto, el que se mató en la moto hace 10 años, allá en la carretera a 4 caminos. Ahí estaba su cara, deforme, gris, mirándome desde abajo del agua, con la boca abierta llena de cieno, y sus manos me jalaban los pantalones. Y no era el único. Vi a un compadre que desapareció en el 2019. Vi a gente que yo sabía que estaba muerta. No eran fantasmas transparentes, oiga. Eran carne, carne fría y mojada que tenía fuerza. La chela estaba blanca. Los ojos se le iban para atrás. El agua ya le llegaba al cuello y ella manoteaba. Yo sentí un jalón brutal en los pies, como si me hubieran amarrado un ancla, pero al mismo tiempo sentía que la cabeza me flotaba, como si la gravedad estuviera al revés, como si el río quisiera arrancarme del mundo jalándome de los pies para arriba y la cabeza para abajo. Una presión en los oídos espantosa, un zumbido como de cables de alta tensión. «¡Suéltalo, suéltanos!», grité, pero me entró agua en la boca, agua que sabía a sangre y a gasolina. El Tono ya casi no se veía. Las manos esas lo estaban sumergiendo. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por el terror y por la fuerza del agua que giraba en sentido contrario a las manecillas del reloj, creando un vórtice que no chupaba hacia abajo, sino que comprimía. Fue ahí cuando la chela reaccionó. Ella siempre fue muy devota. Traía puesto un collarcito de cuero con una medalla del Santo Niño de Atocha, una medalla vieja de plata que le había regalado su abuela. Con la mano que le quedaba libre, se lo arrancó del cuello. Fue un movimiento desesperado, violento. Se lastimó la piel al jalarlo. Sálvalo tú, Santo Niño», gritó con una voz que no parecía la suya, una voz rasposa, gutural, y aventó el collar al medio del remolino, justo donde se veían más manos saliendo del agua. En cuanto la medalla tocó el agua, no salpicó. Se oyó un sonido seco, como cuando cae una piedra en tierra dura. ¡Poc! Y el collar se hundió rapidísimo, como si fuera de plomo puro. En ese instante, todo se detuvo. Así de golpe. El agua dejó de girar. Las manos desaparecieron como si nunca hubieran estado. La corriente que iba para atrás se frenó en seco y el río volvió a correr normal, suave, hacia el golfo. El nivel del agua bajó de golpe. De estar al cuello nos volvió a llegar a la cintura. Caímos de rodillas en el lodo del fondo, tosiendo, escupiendo esa agua maldita. El silencio volvió, pero ahora sí se oían los grillos. Se oía el viento en los carrizos. El mundo había regresado. Yo agarré al Tono, que estaba temblando como una hoja, y a la chela, que estaba llorando en silencio, y los arrastré como pude hacia la otra orilla. No sé de dónde saqué fuerzas. Cruzamos los últimos metros casi a gatas. Cuando tocamos la tierra del lado gringo, nos tiramos al suelo. Estábamos empapados, helados, llenos de lodo. Me quedé tirado boca arriba mirando el cielo, tratando de entender qué diablos había pasado. Pensé que me había vuelto loco, que el estrés, el miedo, el cansancio me habían hecho alucinar. Volteé a ver a la chela para preguntarle, para que me dijera que no había sido cierto, pero ella estaba mirando hacia un árbol, un fresno viejo que estaba ahí en la orilla, a unos metros de nosotros. Me levanté despacio, las piernas me fallaban. Me acerqué a donde ella veía. Ahí, en una rama del fresno, como a 3 metros de altura, colgaba algo. Era el collar del Santo Niño de Atocha. Estaba seco, totalmente seco. El cuero no tenía ni una gota de agua.
La plata brillaba con la poquita luz del amanecer. Estaba enredado en la rama, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado, o como si el viento lo hubiera llevado, pero no hacía viento. Y nosotros acabábamos de verlo hundirse en el medio del río hace menos de 3 minutos. La Chela no quiso tocarlo. Yo tampoco. Ahí lo dejamos. Caminamos hasta que nos encontró la patrulla fronteriza 1 hora después. Nunca me dio tanto gusto ver a la migra. Nos procesaron, pedimos asilo. Fue un relajo. Estuvimos detenidos un tiempo, nos separaron, pero al final nos dejaron pasar porque traíamos al niño y demostramos miedo creíble. Y vaya que era creíble. Cuando nos entrevistaron, yo no conté lo de las manos ni lo del tío Beto. Dije que huíamos del narco. Pero el oficial que me tomó la declaración se me quedó viendo raro cuando le conté por dónde cruzamos. Por ahí nadie cruza, amigo, me dijo en español mocho. Esa zona tiene corrientes subterráneas muy raras. Se han ahogado muchos ahí. Dicen que el fondo tiene cuevas. Ahora vivimos en Tecas. Yo trabajo en la construcción, poniendo techos. La Chela limpia casas. El Tono va a la escuela y ya habla inglés mejor que yo. Tratamos de hacer vida normal. Vamos al parque los domingos, hacemos carne asada. Pero hay cosas que no se van. El Tono, por ejemplo. Antes le gustaba bañarse, jugar en la tina. Ahora no. Grita si el agua le llega más arriba de los tobillos. Lo tenemos que bañar a jicarazos y rápido. Y la Chela, ella ya no usa joyas. Ninguna. Dice que siente que le pesan en el cuello. Yo a veces sueño con eso. Sueño que estoy en mi cama y de repente las sábanas se vuelven agua negra y siento esas manos jalándome. Y despierto sudando, buscando aire. Pero lo que más me jode la cabeza, lo que no me deja en paz, no son las manos, ni las caras de los muertos. Es el collar. ¿Cómo chingados llegó ese collar a la rama del árbol? ¿Y por qué estaba seco? A veces pienso que no salimos del todo, que una parte de nosotros, algo que teníamos adentro, se quedó allá abajo, en ese río que corre para atrás, y que lo que caminamos hoy por las calles de San Antonio es nomás lo que el río quiso escupir. Lo único que sé es que yo no me vuelvo a acercar a la orilla de un río ni aunque me paguen todo el oro del mundo. El agua tiene memoria, oiga, y tiene hambre, y a veces se cansa de correr para donde debe y decide cobrar lo suyo. Así pasó. Créame o no, eso es bronca suya. Pero si alguna vez cruza y ve el agua muy quieta, mejor dese la vuelta.